Providad. María Jara Quemada está en contacto hasta ahora con nosotros. ¿Cómo está, María? Bienvenida. Hola Sebastián, hola Carolina, ¿cómo están? Hola María, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, por el contacto esta mañana. María, bueno, para poder conversar contigo sobre uno de los casos que generó impacto esta semana vinculados al crimen organizado, lo digo porque hubo otros también, pero este fue muy relevante cuando se dio a conocer la detención de militares que estaban acusados de narcotráfico, en un hecho que ha generado un remesón bien fuerte. Antes de ir a algunos detalles específicos, primero, ¿cómo interpretas tú esta noticia como señal de alerta respecto a los alcances que puede tener el crimen organizado? A ver, yo creo que obviamente no es una noticia positiva ni que nos puede alegrar, tiene que preocuparnos muchísimo. Y es algo que siempre se ha mencionado. En los países donde el narcotráfico ha penetrado de manera relevante, trata de capturar ciertas instituciones que son precisamente las que le hacen la vida difícil. Militares, policía, aduana, jueces, etcétera, fiscalía, etcétera. De hecho, claro, tú decías, hay otras noticias más esta semana y una de ellas es una que a ustedes les dieron, de hecho, en exclusiva, en primicia, que se desvinculó al ex fiscal de Rancagua precisamente por presuntos vínculos con el narcotráfico. Exacto. Donde él habría favorecido en algunas investigaciones a personas vinculadas a este tipo de delitos. Entonces, obviamente yo creo que es algo que tiene que preocuparnos, es algo que se ha visto en otros países de la región y por lo tanto yo creo que también uno como país que está empezando a vivir como fenómenos que quizás no eran tan conocidos para nosotros, yo creo que hay que mirar la experiencia comparada. Muchas veces no es necesario inventar la rueda, sí, modernizarse con que te permiten hoy día, por ejemplo, las tecnologías, pero ver también lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en otros países. Entonces, yo creo que es una alerta relevante, especialmente cuando incluso se discute en el Congreso o en los programas presidenciales qué rol podría tener el ejército, por ejemplo, en el control del orden público. Cuando hay propuestas para incorporarlo de manera mucho más activa. Exacto, y esto es una alerta de que efectivamente si uno va a tomar esa decisión, bueno, también tiene que tomar otras decisiones que impliquen una posible detección de estos hechos, un control preventivo y obviamente normas bastante drásticas en caso de detectarse esto. Ahora, yo creo que hay que poner la nota del vaso medio lleno, por así decirlo, no mirar todo negativo en el sentido de que esto se detectó internamente. Yo creo que eso es bueno, eso significa que el ejército ha implementado medidas de control interno que permiten detectar ciertas irregularidades que podrían estar ocurriendo, hizo la denuncia al Ministerio Público, hubo una colaboración en la investigación y estas personas hoy en día están en prisión preventiva y hay una investigación en curso. Entonces yo creo que eso es relevante porque cuando ya uno se da cuenta que está en el punto de no retorno es cuando además las instituciones no son capaces de procesar estos hechos. Se detectan, pero se hacen los lesos, los ministerios públicos también están cooptados, etc. Entonces, yo creo que la noticia positiva dentro de lo amargo que es esto, es que efectivamente esto fue detectado al interior del ejército y obviamente fue denunciado al Ministerio Público y la investigación está en curso. María, estamos conversando con María Jara Quemada, abogada y presidenta de la Comisión de Probidad. Lo delicado de esto y probablemente la razón por la cual el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dice que es el hecho más grave ocurrido en el último tiempo, es que esta no es cualquier institución, es una institución armada y es una institución que está al resguardo de una zona fronteriza. De hecho, el ilícito se produce precisamente en la región de Tarapacá, en Iquique, en este regimiento que está además mandatado a resguardar la frontera. ¿Cuál es el peligro específico de que esto ocurra al interior del ejército y cómo se puede reforzar una cuestión que es del día a día, que es cotidiana, que es el contacto de los militares con narcotraficantes o con personas que trafican personas, digamos, con ese otro rubro del crimen organizado, que es la trata de personas? Mira, yo creo que lo podemos enlazar con otra noticia que apareció esta semana, que también es amarga y positiva al mismo tiempo, que es la detección de como brazo financiero del Tren de Aragua, donde también hay muchas personas detenidas y se detectó que habían miles de millones de pesos que salieron de Chile en lavado de activos hacia el extranjero a través de criptomonedas y también usando las instituciones financieras formales de Chile. Entonces, yo creo que aquí primero lo importante es que hay instituciones que son claves, que son como las clásicas o las más comunes que el narcotráfico o el crimen organizado va a tratar de capturar, que son aquellas en el fondo que van a tratar de combatir contra este fenómeno. En aduanas también, las fronteras son muy sensibles.
y por lo tanto efectivamente hay que tener ciertos sistemas de control y detección internos relevantes, o sea, hay que estar haciendo y también hay que estar innovando en estos sistemas, porque el crimen organizado, una como de las ventajas que tiene por sobre los sistemas formales es que es muy innovador, es muy capaz de adaptarse, es muy versátil y se adapta muy rápidamente a las nuevas realidades para tratar en el fondo de bypassear al sistema. Entonces yo creo que el desafío que también nosotros tenemos, especialmente en un Estado que muchas veces, por toda la burocracia que implica, los controles, etcétera, tiene que también tratar de adaptarse de una manera bastante rápida para también ir, como por así decirlo, a la par de la innovación que tiene el crimen organizado. Y lo segundo, relacionándolo con el brazo financiero del Tren de Aragua, y que es algo que también se ha hablado mucho, es seguir la ruta del dinero. O sea, esa es una de las grandes formas que tenemos de destrabar el crimen organizado y de poder ir encontrando quienes van facilitando su operación en los distintos países. Pero María, y yo creo que es una buena noticia lo que ocurrió. Perdona la interrupción, porque ya vamos a ir a eso, pero tú compartes con el ministro Cordero que lo de los militares es el hecho más grave que ha ocurrido en el último tiempo, y de nuevo, a ver si podemos hacer una reflexión de cuando la corrupción entra a instituciones armadas. Yo creo que es súper difícil como la escala de la gravedad. Yo creo que hay muchos hechos muy graves, pero sí, es bastante grave. Y efectivamente, insisto, o sea, en una institución que se le está pensando, bueno, que ya tiene ciertas labores de prevención en las fronteras, pero que además se le está pensando en dar otras labores con el crimen organizado y con por ejemplo, la infraestructura pública crucial, etcétera. Yo creo que efectivamente es muy alarmante lo que está pasando, sumado también a investigaciones que hay donde posiblemente podría haber cierta colusión de las instituciones armadas en los robos que se han hecho de armas a regimientos, ¿cierto? Entonces yo creo que eso nos levanta todas las alertas, por supuesto, y hay que ver cómo vamos a hacer para tener una mayor inteligencia y que podamos detectar estos hechos a tiempo. Y ahí, ahora, Carolina, es lo que te estaba diciendo también con el tema de la inteligencia financiera, que es clave. Y yo creo que en Chile hay algunos temas que a nosotros nos tienen un poco rezagados y que nos han levantado las alertas las instituciones internacionales. No es algo que solo estén diciendo aquí algunas personas, sino que, por ejemplo, el registro de beneficiario final, sí, que es un proyecto de ley que está ingresado al Senado desde diciembre de 2023 y que se ha puesto en tabla, se ha discutido en una sola sesión en la Comisión de Hacienda del Senado en 1 año y medio, ha tenido urgencias, supuestamente está en el plan prioritario, en la agenda prioritaria acordada por el Congreso, por el Poder Ejecutivo, pero lamentablemente no se ha avanzado en nada en eso. Y el otro tema, que yo sé que es algo que genera a veces un poco de polémica y que no hay mucho acuerdo, de hecho no se ha avanzado mucho en eso, es el tema de flexibilizar el acceso a ciertas instituciones al secreto bancario respecto de personas con las cuales haya sospechas fundadas de que estén cometiendo delitos de cierta gravedad, como es el crimen organizado. No es a cualquier persona ni a cualquier tipo de delito, no es cualquier institución tampoco, y eso también nos han levantado las alertas instituciones internacionales, María, que efectivamente en Chile tenemos un secreto muy intenso y puede retrasar las investigaciones. Respecto a eso, María, a los avances o temas legislativos que están pendientes, aparte de los que mencionas, ¿hay asuntos que hay que ir resolviendo, digamos, en el Congreso para generar también la legislación adecuada a estos tiempos? Sí, absolutamente. De hecho, la comisión que yo presidí por el caso convenio, nosotros hicimos bastantes recomendaciones y yo te diría que la mayoría de los proyectos de ley que se han ingresado con posterioridad al informe que nosotros le entregamos al presidente de la República en agosto del 2023, la mayoría de ellos están bastante iniciales en el Congreso. O sea, los proyectos están presentados, varios de ellos han contado con urgencia en distintas etapas, pero la verdad es que se han discutido poco, con excepción del proyecto de sistema de auditoría interna de gobierno, que estaría como pronto a salir, pero todo el resto, la verdad es que está bastante en pañales. Hay un proyecto de ley de transparencia para actualizar la ley de transparencia que está en vigencia en Chile en el 2009, cuando la inteligencia artificial no estaba desarrollada como está hoy en día, y que no se ha discutido tampoco mucho, y nosotros creemos que es un proyecto de ley muy relevante. Hay un proyecto de integridad municipal. Sabemos también lo que ha pasado en los municipios y como en muchos municipios donde hay investigaciones, exalcaldes o alcaldesas con medidas preventivas, y tampoco ha avanzado mucho. Entonces, la verdad es que la agenda de integridad y de probidad en los últimos años ha estado un poquito estancada, no ha avanzado mucho, y obviamente preocupa porque uno ve que cuando ocurren casos de presunta corrupción, en el Congreso en general se manifiestan bastante molestos, se señala que hay indignación, que esto no puede ser,
Pero aparte de indignarse, yo creo que lo importante es también movilizar la agenda para que estos casos no vuelvan a ocurrir en el futuro. Porque María, si hay un aprendizaje que tenemos en Chile es que si queremos que los casos no ocurran en el futuro, tenemos que generar los cambios. María, estuvimos más temprano conversando acá en el estudio con Ignacio Castillo, que es abogado y es el jefe de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, y decía que es necesario que la visión del Ministerio Público, todos la conocemos, avanzar en la legislación de inteligencia económica y alzamiento del secreto bancario, pero no estaba demasiado conforme con el proyecto que existe actualmente, porque dice que es más bien encapsulado en el sistema financiero y que no dialoga mucho con el mundo de la persecución penal, y daba como ejemplo lo que pasa en Italia con el equivalente a la unidad de análisis financiero, ¿cierto? La UAFA ya se llama UIF, y donde hay un fiscal del Ministerio Público, del ente persecutor, digamos, al interior de lo que sería el equivalente, o sea, esta como unidad financiera que lo que busca es detectar delitos. Entonces dice que eso habría que estudiarlo acá para que realmente las instituciones dialoguen y estén integradas en esto. Mira, Karina, yo creo que todo lo que implique mejor colaboración y cooperación institucional es clave. Yo creo que nosotros no podemos descansar solo en la voluntad política de las autoridades de turno o quienes lideran las instituciones. Yo creo que tiene que haber cierto desarrollo normativo institucional, porque el día de mañana, no sé, si el Ministerio Público está medio peleado con el gobierno de turno, no van a poder colaborar de manera adecuada, y eso yo creo que no puede ser. Pero también yo creo que puede surgir una preocupación por parte de los legisladores respecto de dar acceso a este tipo de instituciones, al acceso bancario, con el nivel de filtraciones que nosotros tenemos de las investigaciones penales hoy en día. Yo no estoy atribuyendo eso al Ministerio Público necesariamente, pero efectivamente las investigaciones penales hoy en día tienen un nivel relevante de filtraciones, algo que no ha ocurrido, por ejemplo, con la unidad de análisis financiero. Entonces, yo creo que si eso va a trabar la discusión de hacer más flexible el secreto bancario, respecto, insisto de nuevo, de delitos graves y de algunas pocas instituciones que además tendrían aparejado sanciones muy graves en el caso de que eso se filtrara, yo creo que podría ser problemático. Entonces tenemos que pensar cómo también perfeccionar el sistema, porque yo creo que las filtraciones es preocupante, porque efectivamente puede entorpecer futuras investigaciones y también puede afectar el derecho de las personas que están siendo investigadas. Entonces yo creo que tenemos que pensar cómo podemos fortalecer en general todo el sistema, porque claro, hoy en día nosotros conocemos muchas filtraciones que los medios de comunicación publican, pero ¿cómo sabemos si, por ejemplo, como se está investigando respecto a este fiscal que hoy fue removido y de otros fiscales más también que hay investigaciones o exfiscales, cómo sabemos si ellos no están filtrando o podrían en el futuro también empezar a filtrar información al crimen organizado? Entonces yo creo que tenemos que, ahí también vemos que hay un déficit y yo creo que tenemos que potenciar la institucionalidad. Pero bueno, si eso ha sido algo que ha funcionado en Italia, yo creo que es dable que lo conversemos, y yo vuelvo a insistir, uno de los temas que se ha visto en otros países que ha funcionado muy bien es la cooperación institucional, pero también la cooperación internacional. Estos fenómenos dejaron de ser un fenómeno que están dentro de nuestra frontera. Y en general yo te diría que en muchas evaluaciones que nos han hecho en Chile, una de las críticas que se nos hace es que cuando nosotros se nos pide asistencia en cooperación internacional, reaccionamos un poco lento. Y esto no se nos pide mucha, pero se nos pide en algunos casos. Damos la información, a veces nos demoramos un par de meses en dar la información, y eso obviamente es recíproco. Entonces, si nosotros también vamos a querer que los otros países nos colaboren con información, tenemos que también mejorar esa respuesta para que ellos también nos den una respuesta oportuna. Entonces, hoy en día es impensable pensar en combatir el crimen organizado solo con las instituciones nacionales. Yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo internacional, y por lo tanto también de colaborar con información que podamos tener en Chile para otros países y viceversa. María Jara Quemada ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por el contacto, María. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Buenos días, buen fin de semana. Bueno, y lo comentábamos en plena